Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Hassan Akram, doctor en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Cambridge, director de la sede chilena de la Universidad Norteamericana Wake Forest y militante de Convergencia Social, está con nosotros a esta hora para hablar del TPP-11. Hassan, ¿cómo estás tú? Muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación a conversar. Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, tenemos 12 minutos para conversar y el tema es súper largo, por lo tanto hay que hacerle empeño de hablar de lo más importante. Sí. A mí me gustaría que tú dijeras brevemente qué es el TPP-11 para situarnos en el contexto, ¿ah? Y por qué es tan importante, por qué hay tanto revuelo ahora que está a punto de ser votado en el Senado. El TPP es el Acuerdo Transpacífico. Es un acuerdo económico que une los varios países de las Américas, Canadá, por ejemplo, Perú, México, Chile, con países del Pacífico, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam. ¿Sí? Y la idea es promocionar comercio e inversiones entre la costa del Pacífico y las Américas. Oye, Hassan, sí. Con cada uno de esos países, entiendo que con casi todos, si no es con todos, ya existen tratados bilaterales. ¿Por qué la importancia de firmar uno multilateral? No es tan importante en realidad, es un buen punto. Chile tiene con cada uno de esos países acuerdos que bajan los aranceles. Los aranceles son los impuestos que tienen que pagar las empresas que quieren exportar a esos países. Y ya son muy bajos los aranceles, esos impuestos comerciales, precisamente porque los acuerdos anteriores ya los bajaron. Este acuerdo entonces es un acuerdo de menor importancia en términos comerciales que va simplemente generando un bloque para ir agregar la armonización de regulaciones sociales con la idea de promocionar más inversión. Eso es la parte más importante del tratado. Pero ha llegado a ser un símbolo en este caso de algo político en Chile, que es decir sí o no a la política de los últimos 30 años, ¿no? Esta idea no son 30 pesos, son 30 años, de decir que las cosas de esos años tienen ciertas falencias. Yo en lo personal creo que se avanzó mucho en los últimos 30 años, pero que hoy día se necesitan nuevas políticas y el TPP-11 queda como añejo en ese sentido. Pero los defensores de los años 90 que dicen, pero si nosotros decimos todo bien en los años 90, no podemos cuestionar eso, insisten en que hay que seguir con ese modelo sin cambio ninguno y por eso es tan importante para ellos. ¿Cuál es el problema, Hassan, que tú ves? Tú eres especialista, ¿verdad?, en este tratado en particular, lo has estudiado al revés y al derecho. ¿Cuál es el problema de la integración económica que promueve este tratado? La integración económica en sí es una cosa muy buena. Mientras que hay más comercio, más importación y más exportación, los países crecen más rápidamente. Eso es algo completamente conocido, establecido, ¿cierto? Entonces, si queremos promocionar el crecimiento, sí hay que hacer integración económica. El problema es que este tratado en específico, de hecho, limita ciertas políticas públicas que justamente promocionan la integración económica y justamente promocionan el crecimiento. Políticas que los países que han crecido más rápidamente en la época de la posguerra, países que han aumentado su participación en el comercio internacional, ocuparon en su momento y el TPP prohíbe. Específicamente no se puede condicionar la llegada de inversión extranjera por transferencia tecnológica. O sea, Chile necesita no solamente exportar rocas como cobre, sino exportar cosas de mayor complejidad tecnológica. Y el TPP dice específicamente en su artículo 9.10, no se puede condicionar la inversión a la transferencia de una tecnología en particular, dificultando entonces esa transformación, aumentar el valor agregado, aumentar la complejidad tecnológica de la economía. También prohíbe, por ejemplo, impuestos de la exportación. Esos impuestos son súper importantes si queremos, por ejemplo, decir que una transnacional que agrega más valor al cobre chileno lo puede hacer con menor impuestos
en comparación con las transnacionales que solamente exporta la roca. Sí, Hassan. También se prohíbe por artículo 2.5. Ahí son dos grandes ejemplos del tipo de política pública que este tratado dificulta. Sí, Hassan, pero ahí se prohíbe el condicionamiento, pero no que existan otras empresas estatales, por ejemplo, estratégicas en otras materias donde se le quiere agregar I+D, se le quiere agregar otro tipo de tecnología. Lo que se prohíbe efectivamente es el condicionamiento, no ampliar la comercialización de otras cosas o la diversificación económica. Pero, tengo por entendido. ejemplo, Hassan, por ejemplo, si ocurriera una cosa rara, digamos, si se nacionalizara el litio, por ejemplo, y el Estado decidiera, digamos, desarrollar I+D con el litio, hacer efectivamente los chips, llegar a un producto terminado. Eso, si es que estuviese firmado el tratado, podría ser eventualmente recurrido ante estos tribunales especiales que se establecen por los otros integrantes del tratado que sí tienen esta tecnología ya incorporada en su matriz productiva. ¿Ese es un problema o no? Sí, el tema es que el TPP-11 obstaculiza o complejiza la aplicación de políticas que promueve la diversificación tecnológica de la economía. No es que el TPP dice no se puede diversificar la economía. Okay. No, esto de hecho dice todo lo contrario. Hay que hacer estas cosas. El TPP tiene como meta precisamente ayudar con el crecimiento económico y con la diversificación productiva. Ya, entonces... Pero todos los países quieren hacer eso. Es como la gran meta que todos los gobiernos dicen, bueno, queremos crecer más rápidamente, y no solo eso, queremos diversificar y agregar valor y hacer la complejidad económica. La pregunta es, ¿cómo se hace eso? Y al final yo no soy ideológico. Yo no digo, bueno, hay que hacer eso porque a mí me gusta tal más Estado, más mercado. No, yo pregunto, ¿cuáles son las políticas que ocuparon los países más exitosos en términos de ese tipo de crecimiento desde tener ingresos medio bajos a llegar a tener ingresos altos? Fueron políticas públicas estatales, básicamente, ¿o no? Exactamente. Si uno va a las economías más exitosas en la época de la posguerra, o sea, estamos hablando de Corea del Sur, de Taiwán, de un poco antes Japón, todos esos países, los famosos tigres asiáticos, que sí lograron, cosa que Chile no ha logrado hacer, que es transitar desde ser un país de ingresos medio bajos a ser un país que es tan alto en ingresos como los países desarrollados. ¿Ya? Ese salto que sí hizo Corea, que Chile no ha podido hacer, involucra precisamente cosas como condicionar la inversión extranjera por transferencia tecnológica. Si uno no hace ese condicionamiento, la transferencia por hora de libre mercado no va a ocurrir. Eso es lo que dice la evidencia empírica, histórica, de los saltos tecnológicos de otros países. O sea, entonces, el TPP-11 prohíbe las mejores prácticas a nivel internacional. Okay. O sea, el TPP-11, a tu juicio, estaría condenando más o menos a nuestro país a quedarnos con una industria más bien enfocada en las materias primas y en el extractivismo. Yo diría que dificulta. Ahora, no es solamente el TPP-11. El problema acá es que cuando debatimos del TPP-11 la gente se obsesiona y solamente habla de eso. Okay. Yo siempre he dicho, el TPP-11 es el último eslabón en una larga cadena. Perfecto. Porque en realidad esa lógica es la lógica de decenas de tratados de libre comercio y decenas de tratados de protección de inversiones que Chile viene firmando desde los años 90 que limita ese tipo de política. Ahora el problema más grave está, por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, está en los tratados de libre comercio con los distintos países de la Unión Europea, donde tienen esas mismas lógicas adentro. Y la respuesta de los defensores es, pero eso nos ayudó a crecer en los años 90. Y la respuesta es, claro, uno puede saltar desde ser un país de ingresos medio bajos a ser un país de ingresos medios o medio altos, simplemente aumentando la cantidad de productos que uno vende. ¿Ya? Entonces Chile llegó vendiendo cobre, vendiendo vino, vendiendo celulosa, llegó a ser un país de ingresos medio altos. Perfecto, pero para el próximo salto hay que usar otras políticas públicas. Y esas políticas públicas son los que el TPP-11 y los otros dificultan, obstaculizan.
generan problemas. Hassan, tú has dicho en otras entrevistas que se esperaría, ¿verdad?, que el presidente Gabriel Boric actúe en consecuencia a su postura como la tuvo cuando era parlamentario, que estuvo evidentemente en contra de que el país fuera firmante del TPP-11. Él estuvo en Estados Unidos, de hecho Boric tuvo una cita con la jefa del gobierno neozelandés y ella más o menos le comentó su experiencia en Nueva Zelanda, Jacinta Ardern, y ella dijo que también había tenido que moderar su política. Ella también llegó estando en contra y para no sumar más detractores, ¿verdad?, y buscar consensos al interior de su coalición, básicamente también se tuvo que moderar. ¿Crees que podría pasar algo similar? ¿Cómo ves tú el futuro de este tratado? Y también que nos expliques un poquito cuánto camino le queda, porque se tramita en el Senado. ¿Cuál es el rol que tiene el gobierno en estos momentos en particular? Según la Constitución chilena, el presidente es el encargado de las relaciones internacionales. Pero el TPP-11 ya como proyecto de acuerdo ya fue aprobado en la Cámara Baja. Así es. ¿Ya? Entonces para el presidente es un poco complejo retirar un proyecto que ya ha sido aprobado por una de las cámaras del Congreso. ¿Ya? Y además están los votos en el Senado para aprobarlo. Entonces, ¿pero lo puede hacer? Lo podría hacer, pero hay un área gris, es complejo ahí, porque la Constitución dice que no se puede retirar proyectos si han sido aprobados por una de las dos cámaras, pero también el reglamento del Senado dice que se puede en cualquier momento retirar un tratado. Entonces ahí se contradice un poco, generaría un conflicto. En el pasado, las únicas veces que se han retirado tratados que tienen apoyo de la ratificación de una de las cámaras es en el caso de cuando hay un acuerdo político. En este caso no hay un acuerdo político, entonces sería muy complejo en términos de la negociación parlamentaria con otras cosas como la reforma tributaria, la reforma de pensiones. El punto es que Jacinta Ardern es un buen ejemplo. ¿Qué hizo cuando llegó? Ya dijo, el problema del TPP más importante es que tiene todo un lenguaje de decir este tratado no va a afectar la regulación ambiental, la regulación económica, etcétera, etcétera. Pero esos artículos que protegen al espacio regulatorio del Estado no han sido tomados en cuenta por los mismos tribunales especiales que tienen un sesgo a favor de los inversionistas y en contra de los estados. Y ella entonces firma esas cartas adjuntas, side letters. Exactamente. Y ella es la persona que empieza con eso, que es firmar esto para negociar no con cada país. Exactamente. Algo que Chile no ha hecho. Pero ¿qué es lo que se supone que estaría tratando de hacer Gabriel Boric, digamos? Pero lo puede hacer si está a puertas a la... Por eso quieren posponer la votación. Exactamente. Y ahí está la dificultad, porque honestamente son mucho más importantes las cartas adjuntas, los side letters, que incluso el TPP-11. Porque los side letters, suspendiendo la aplicación de esos tribunales sesgados, no solamente se podría firmar con los países del TPP-11. Tenemos otros tratados que también permiten a transnacionales domiciliadas en otros países a demandar a Chile. Y si Chile tiene un consenso, que lo que hay que hacer en la política comercial a futuro para poder agregar valor, para complejizar la economía, es ir negociando y firmando esas cartas para suspender la aplicación de esos tribunales sesgados. Perfecto, que lo hagan, que traten de hacer con el TPP, que lo empiezan a hacer con todos los demás tratados. Y ahí tenemos entonces un cambio en la lógica comercial. Y con eso sería razonable ir firmando esos tratados. El problema es que los senadores son tan ideológicos, que en Chile hay una ideología añeja, que si uno va a la investigación económica en el mundo, ya está, en términos académicos, completamente superado esta idea de un Estado mínimo, que la única cosa que importa es el libre mercado. Se entiende que las regulaciones sociales pro desarrollo son necesarias, sobre todo con el cambio climático. Entonces, si los senadores, en vez de decir, esto es un tratado excelente, y los side letters son una cuestión menor, solamente para apaciguar a algunos movimientos sociales que realmente no entienden cómo funciona la economía. Si eso es el grado de ignorancia de los senadores, no da la confianza de ir apoyando esos tratados, porque hay un problema real, un problema que dice la Unión Europea, ¿no? Entonces, la Comisión Europea tiene todo un informe acerca del problema con esos tribunales sesgados. Ninguno de los ex cancilleres de Chile que firman esa carta ridícula diciendo que el TPP-11 es bueno para Chile
ni siquiera hacen mención de esas críticas. Entonces hay una falta de seriedad de la clase política De hecho, chilena. Heraldo Muñoz grave. dice que este es el acuerdo más avanzado que tenemos en relación a todos los tratados de libre comercio que se han firmado. Oye, se nos fue el tiempo, Hassan Akram. Yo creo que ha quedado claro el punto, no sé, María José. Sí, ha quedado súper claro. Bueno, ya no alcanzamos a profundizar, Hassan, pero de todas maneras se clarificaron bastantes puntos. Eso. Qué bueno. Sí. Ya. Muchas gracias Gracias. por haber atendido la Gracias. invitación nuestra. Ya, cuídense. Chao, Igual. chao. Igualmente. Hoy está conversando con nosotros Hassan Akram, doctor en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Cambridge, director de la sede chilena de la Universidad Norteamericana Wake Forest y militante de Convergencia Social que integra el Frente Amplio, el partido del presidente. 8 de la mañana con 34 minutos, vamos y volvemos. Estamos con los estelares Gastón Saavedra. Le vamos a preguntar por el TPP-11 Gastón Saavedra. ¿Cuál es su postura? Y también estará Francisco Ubieta. En breve, aquí en los estelares de buena costumbre, repetimos la hora, 8 con 34.